Santa Lectura Bíblica. Nehemías. El libro de Nehemías es el 16º libro de la Biblia y continúa la historia iniciada en Esdras. Mientras Esdras se enfocó en la reconstrucción del templo y en la restauración espiritual del pueblo, Nehemías relata la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y el fortalecimiento de la vida social, política y religiosa de la nación. Aunque Jerusalén ya contaba nuevamente con un templo, sus murallas permanecían destruidas desde la invasión de Babilonia. Esto dejaba a la ciudad indefensa, expuesta a los ataques enemigos y representaba una constante humillación para el pueblo. Nehemías no era sacerdote ni profeta, era copero del rey, Artajerjes I de Persia, un cargo de enorme confianza y responsabilidad dentro de la corte real. Sin embargo, cuando escucha la situación de Jerusalén, decide dejar la comodidad del palacio para servir al pueblo de Dios. El libro presenta a Nehemías como un extraordinario ejemplo de liderazgo. Su historia demuestra que la oración, la planificación, el trabajo organizado y la perseverancia pueden transformar una nación cuando Dios dirige el corazón de quienes sirven. El mensaje central del libro puede resumirse así: Dios restaura a su pueblo por medio de hombres y mujeres dispuestos a orar, actuar con valentía y permanecer fieles aún frente a la oposición. La verdadera reconstrucción no solo levanta murallas, sino también corazones comprometidos con Dios. La oración de Nehemías. El libro comienza cuando Nehemías recibe noticias de Jerusalén. Su hermano Hanani le informa que las murallas continúan destruidas y que las puertas de la ciudad permanecen quemadas. La noticia impacta profundamente a Nehemías. En lugar de actuar impulsivamente, responde de la manera más importante: ora. Durante varios días ayuna, llora y presenta delante de Dios una oración llena de humildad. Reconoce los pecados del pueblo, recuerda las promesas hechas por Dios y pide favor para la misión que está comenzando a nacer en su corazón. Este capítulo enseña que toda gran obra para Dios comienza de rodillas, la autorización del rey y el inicio del proyecto. Meses después, el rey Artajerjes nota la tristeza de Nehemías. Al preguntarle la causa, Nehemías ora brevemente en silencio y luego explica la situación de Jerusalén. El rey no solo le concede permiso para viajar, sino que también le entrega cartas oficiales de protección y materiales para la reconstrucción. Al llegar a Jerusalén, Nehemías inspecciona las murallas durante la noche, sin revelar inmediatamente sus planes. Primero, observa cuidadosamente los daños. Después, reúne al pueblo y lo anima diciendo: «Levantémonos y reconstruyamos». Nehemías 2:18. El pueblo responde con entusiasmo y comienza la obra. Nehemías demuestra aquí una importante cualidad de liderazgo. Antes de actuar, analiza la situación y desarrolla un plan. Todos trabajan juntos. El tercer capítulo describe cómo diferentes familias, sacerdotes, artesanos y comerciantes participan en la reconstrucción. Cada grupo trabaja en una sección específica de la muralla. Aunque para algunos lectores pueda parecer simplemente una lista de nombres y lugares, este capítulo transmite un mensaje poderoso. La reconstrucción no depende de un solo líder. Toda la comunidad participa. Cada persona aporta su esfuerzo para alcanzar un objetivo común. El éxito del proyecto nace de la cooperación y del compromiso compartido. La oposición y la perseverancia. A medida que avanza la reconstrucción, aparecen fuertes enemigos, especialmente Sanbalat, Tobías y Gesem. Primero ridiculizan al pueblo, después lanzan amenazas militares. Más tarde intentan dividir a los trabajadores mediante rumores y falsas acusaciones. Nehemías responde, combinando dos actitudes fundamentales: ora constantemente y continúa trabajando. Organiza guardias armados mientras los obreros siguen levantando los muros.
Muchos trabajan con una herramienta en una mano y un arma en la otra. Cuando sus enemigos intentan distraerlo invitándolo a reuniones engañosas, responde con una frase que se ha convertido en un símbolo del liderazgo cristiano. Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Nehemías 6:3. Finalmente, las murallas quedan terminadas en apenas 52 días, un hecho que sorprende incluso a los pueblos vecinos. Todos reconocen que aquella obra solo pudo realizarse con la ayuda de Dios. El pueblo vuelve a escuchar la palabra. Una vez terminadas las murallas, Nehemías comprende que aún falta la parte más importante. El pueblo necesita reconstruir su relación con Dios. Esdras reúne a toda la nación y durante varias horas lee públicamente el libro de la ley. Los levitas explican el significado de las escrituras para que todos puedan comprenderlas. Muchos comienzan a llorar al reconocer cuánto se habían apartado de Dios. Sin embargo, Nehemías les dice: no se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Nehemías 8:10. Estas palabras recuerdan que el arrepentimiento verdadero siempre conduce a la esperanza, confesión y renovación del pacto. Después de escuchar la ley, el pueblo dedica un largo tiempo al ayuno, la oración y la confesión de sus pecados. El capítulo 9 contiene una de las oraciones más extensas de toda la Biblia. En ella se repasa toda la historia de Israel, desde Abraham hasta el exilio. El pueblo reconoce repetidamente la fidelidad de Dios y su propia desobediencia. Posteriormente, firman un compromiso público de obedecer nuevamente la ley. Prometen respetar el sábado, sostener el servicio del templo y vivir conforme a los mandamientos. Estos capítulos muestran que la verdadera renovación siempre incluye reconocimiento del pecado y compromiso con una vida diferente. La organización de Jerusalén y la dedicación de las murallas. Con la ciudad ya protegida, es necesario que vuelva a poblarse. Se organizan familias para habitar nuevamente Jerusalén. También se registran sacerdotes, levitas, músicos y servidores del templo. Posteriormente, tiene lugar una extraordinaria ceremonia de dedicación de las murallas. 2 grandes coros recorren la ciudad en direcciones opuestas, cantando himnos de alabanza. Finalmente, ambos grupos se encuentran en el templo y ofrecen sacrificios de gratitud. La Biblia afirma que la alegría de Jerusalén podía escucharse desde muy lejos. La ciudad ya no solo tenía murallas restauradas, había recuperado también la alegría de adorar al Señor. Las últimas reformas de Nehemías. Tiempo después, Nehemías regresa nuevamente a Jerusalén y descubre que algunos problemas han reaparecido. Algunos habían descuidado el templo, otros no respetaban el sábado. También se habían retomado prácticas que ponían en peligro la identidad espiritual del pueblo. Nehemías actúa con firmeza para corregir estas situaciones. Aunque sus medidas pueden parecer severas, su objetivo era preservar la fidelidad del pueblo y evitar repetir los errores que habían conducido al exilio. El libro termina mostrando que la renovación espiritual requiere vigilancia constante. No basta con comenzar bien, es necesario perseverar. Reflexión final. El libro de Nehemías es una extraordinaria lección sobre liderazgo, fe y perseverancia. A diferencia de muchos personajes bíblicos, Nehemías no era sacerdote ni profeta. Era un funcionario del gobierno persa que decidió poner sus capacidades al servicio del pueblo de Dios. Su historia demuestra que Dios puede utilizar a cualquier persona dispuesta a obedecer su llamado. La reconstrucción de Jerusalén no comenzó con herramientas, sino con lágrimas, ayuno y oración. Antes de levantar una sola piedra, Nehemías permitió que Dios reconstruyera primero su propio corazón. Uno de los mensajes más importantes del libro es la necesidad de combinar la fe con la acción.
Nehemías ora constantemente, pero también organiza, planifica, trabaja y enfrenta los problemas con sabiduría. Su ejemplo enseña que confiar en Dios no significa permanecer pasivos, sino colaborar activamente con la obra que Él pone delante de nosotros. La lectura pública de la ley marca otro momento decisivo. Las murallas ya estaban terminadas, pero el verdadero cambio ocurrió cuando el pueblo volvió a escuchar y obedecer la palabra de Dios. Esto recuerda que ninguna restauración material tiene sentido si no va acompañada de una renovación espiritual. Finalmente, Nehemías enseña que la fidelidad debe mantenerse día tras día. La reconstrucción de Jerusalén no terminó cuando se colocó la última piedra. Fue necesario seguir cuidando la ciudad y el corazón del pueblo. De igual manera, la vida espiritual requiere constancia, disciplina y dependencia continua del Señor. En definitiva, el libro de Nehemías nos invita a ser personas que oran antes de actuar, que trabajan con excelencia, que perseveran frente a la oposición y que colocan la palabra de Dios en el centro de todas sus decisiones. Su historia demuestra que, cuando Dios guía una obra, incluso aquello que parece imposible puede llegar a cumplirse para su gloria. Santa Lectura Bíblica. Nehemías.